Hola a todos, buenas noches. ¿Se escucha bien? Súper. Tengo los audios silenciados y les voy a pedir que por favor, si es que se les llega a salir o cerrar el chat y vuelven a ingresar, o sea, la videollamada, ingresen en silencio por favor para no interrumpir. ¿Ya? Y pueden ir dejando consultas en el chat y si no también al final podemos aclararlas. La clase de hoy día consiste en el apoyo para enfermedades respiratorias con aceites esenciales. Mi nombre es Andrea Cortines, soy enfermera, asmática desde los 4 años y también tengo rinitis durante todo el año, así que consumo medicamentos los 12 meses del año. No solamente lo más común que es en primavera, por ejemplo, no, en mi caso yo consumo los 12 meses. Para comenzar, sí, hablarles un poco de generalidades sobre el sistema respiratorio, que es, en primer lugar, el sistema respiratorio es el sistema de nuestro cuerpo que es el encargado de oxigenar la sangre que viaja a todos nuestros órganos, ¿ya? El corazón recibe la sangre que viene sin oxígeno desde nuestro cuerpo, la lleva hacia los pulmones y el pulmón es el encargado de darle oxígeno a esta sangre y luego vuelve al corazón y la sangre es expulsada desde el corazón al resto de nuestro cuerpo. ¿Ya? El sistema respiratorio además se estructura de dos grandes partes, grandes áreas. En primer lugar, las vías respiratorias altas, que son los senos paranasales, que son las cavidades que tenemos a ambos lados de nuestra nariz, que estas son las que se tapan con mucosidad cuando tenemos sinusitis, por ejemplo. Tenemos la faringe y la laringe. Y además las vías respiratorias bajas, que están compuestas por la tráquea, por los bronquios, el pulmón, y los bronquiolos y los alveolos, que son las partes que se inflaman cuando tenemos bronquitis, por ejemplo. Además, las enfermedades respiratorias son la tercera causa de muerte en nuestro país, y se clasifican en enfermedades respiratorias vía aérea alta y de vía aérea baja. Y de ellas derivan infecciones respiratorias agudas, que son un problema de salud pública, ¿ya? Y principalmente van a afectar a los grupos de riesgo, que son habitualmente los niños más pequeños, los adultos mayores, y las personas que tienen alguna enfermedad crónica como el asma, por ejemplo. Ya existen programas de salud pública que están enfocados en tratar y ayudar a esas personas específicamente. Con respecto a las enfermedades respiratorias de vía aérea alta, principalmente son de causa viral, ya por ejemplo el resfrío común, la bronquitis, la influenza, esos son como los más comunes, y hoy en día está muy nombrado el virus respiratorio sincicial, que es un virus que se presenta todos los años en invierno y que ataca principalmente a los niños. La única razón de que hoy esté tan nombrado en realidad es por un tema mediático, porque tiene relación con el tema de la pandemia. ¿Ya? Pero todos los años ocurre lo mismo, que en campaña de invierno, me imagino que quizás lo han escuchado nombrar, existe un aumento de los virus respiratorios y este es el principal, que genera causa de hospitalización, incluso de muerte en los niños más pequeños. Y siempre existe colapso del sistema de salud pública debido a esta causa. Ya con respecto a las enfermedades de la vía respiratoria baja, existen las de causa bacteriana, o sea que es una bacteria la que afecta al organismo, como es el caso de la neumonía, por ejemplo, y las enfermedades respiratorias de vía aérea baja, como las que son de tipo crónico, como el asma que les mencionaba, y el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o la fibrosis, por ejemplo, también es otra enfermedad crónica, y el EPOC propiamente tal, está presente o se diagnostica en las personas que están expuestas por un largo periodo de tiempo a agentes tóxicos o químicos que finalmente hacen que el sistema respiratorio se exacerbe debido a esta sustancia. Por ejemplo, los mineros o los que, por ejemplo, las personas que fuman mucho, el tabaquismo, por ejemplo, también los hace propensos a generar esta enfermedad en la edad adulta. Y ahí generalmente son los que terminan usando más medicamentos y algunos incluso algunos respiradores para dormir, por ejemplo, durante la noche. Ahora, en este periodo del año, ya las infecciones respiratorias aumentan siempre, y esto es porque las condiciones climáticas, por un lado, favorecen el desarrollo de los virus respiratorios, ya que son los que ya les mencioné.
Pero además, nosotros como personas nos vemos enfrentados también a este cambio climático. Un día hace frío, un día hace calor, habitualmente no sabemos con qué salir vestidos, entonces parecemos queco cargado con tantas cosas, pero es por este cambio de clima constante al que nos vemos enfrentados. Y además empezamos a usar distintos medios de calefacción, distintas formas de calefacción en nuestro hogar. Ya, por ejemplo, la leña, la parafina, el gas, la quema, por ejemplo, de palos en las calles, y eso también ayuda a aumentar la contaminación. Y por otro lado, la gente obviamente empieza a preferir el vehículo particular en vez de el transporte público, porque el transporte público nos va a hacer, obviamente, enfrentarnos y exponernos al riesgo de contraer alguna enfermedad contagiosa en esta época principalmente respiratoria. Entonces todos estos factores suman a que las infecciones respiratorias agudas estén más presentes en esta época del año. Con respecto al tratamiento de las infecciones respiratorias, siempre lo más importante es, por un lado, seguir nuestro instinto. En el caso de quienes somos mamás, por ejemplo, siempre nos dicen o nos tildan de exageradas o alguna cosa por el estilo, pero nosotros, o las personas que son los cuidadores principales, conocemos a nuestros niños y sabemos cuándo están diferentes a lo habitual, ¿ya? Y en ese sentido yo les puedo recomendar como enfermera y como mamá siempre seguir su instinto. Ya si yo veo a mi hija que está diferente, acudo con ella idealmente 1 hora al médico, y ya si no encuentro hora, que es muy común en esta fecha, en la urgencia. Lamentablemente en la urgencia se ven más expuestos a contraer alguna enfermedad, ¿ya? Por eso siempre va a ser importante consultar con su especialista, siempre, 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 y lo más importante es seguir el tratamiento médico indicado. Ya cualquier terapia alternativa, por ejemplo, como es el uso de los aceites esenciales, va a ser un complemento al tratamiento médico indicado, ¿ya? Nunca dejar de lado su tratamiento de base en el caso de aquellos que son crónicos como yo, pero en el caso de algún cuadro agudo, siempre acompañarlo como complemento, ¿ya? Y como les decía en un comienzo, siempre va a ser mejor exagerar a quedarnos con la duda de que si estará bien o no estará bien esta persona. Ya, por ejemplo, en el caso de los niños son respiradores nasales, ¿ya? Esto quiere decir que si tienen la nariz tapada no van a poder respirar. A diferencia de los adultos, nosotros podemos respirar por la nariz o por la boca. Y esto es porque anatómicamente la boca de los niños es muy chiquitita y la lengua es muy grande, por lo tanto no les permite la lengua la entrada de aire al organismo. Ya, entonces si tienen la nariz tapada, congestionada, obstruida por mucosidad, les va a costar respirar, y eso en un par de minutos incluso puede ser un cuadro grave en el caso de los niños. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestro hogar, en nuestro día a día? En primera instancia, prevenir, ya con acciones cotidianas súper sencillas como el lavado de manos frecuente, que obviamente yo creo que hoy día estamos todos como saturados con este mensaje: lávate las manos, usa alcohol gel, pero eso es real. Un buen lavado de manos por lo menos tiene que durar 40 segundos, al menos, ¿ya? Y con eso, sinceramente y realmente, se disminuye el contagio. Ya incluso a veces pasa que, no sé, pues nos enfermamos de la guata o algún resfrío y se contagia uno y se contagian todos en la familia. Obviamente es un poco difícil que eso no pase, pero si aplicamos esta sencilla medida como es el lavado de manos, la probabilidad o la gravedad o la intensidad de los síntomas de las otras personas que se contagian puede ser mucho menor. Por otro lado, taparnos la boca o la nariz con el codo, con el pliegue cuando vayamos a estornudar o toser. Ventilar la casa todos los días al menos 30 minutos. ¿Ya? Y algo súper importante que no siempre tomamos en consideración es disminuir la carga tóxica en nuestra casa. ¿Ya? Esto quiere decir eliminar aerosoles, por ejemplo, con los que muchas veces utilizamos para aromatizar el baño. Las velas aromáticas también, las velas en general, el incienso que también se usa muchas veces, y cualquier producto químico de limpieza que tengamos en nuestra casa, porque todos estos en conjunto o por separado pueden exacerbar los cuadros respiratorios. Ya los síntomas que tenemos cuando estamos resfriados o cuando nos cuesta, cuando estamos obstruidos, o los que tenemos asma, por ejemplo, se ven exacerbados por todos estos agentes tóxicos que tenemos presentes siempre en nuestras casas.
Y con respecto a qué podemos hacer para prevenir, pero con los aceites esenciales, ya doTERRA tiene algunos aceites esenciales que van a servir y que nos van a ayudar para prevenir. Por ejemplo, en el caso de los niños, existe este kit de niños que ustedes ven aquí en la imagen al lado izquierdo, que trae distintos aceites esenciales, y uno de ellos es el que está ahí en la imagen, o este que tengo aquí, que se llama Stronger. Este es una mezcla protectora, como ahí dice, ya que va a ayudar a fortalecer el sistema inmune. Ya con esto no estoy diciendo que no nos vayamos a enfermar ni nada por el estilo, pero sí o sí, cuando nos enfermemos, porque nos va a pasar, los síntomas van a ser mucho menor, ¿ya? Y nuestro cuerpo va a estar un poco más preparado para enfrentar el virus o la bacteria que nos esté atacando. ¿Ya? Este Stronger se usa en el caso de los niños de manera tópica, pero podemos prevenir de manera tópica, como dice acá, inhalatorio y también interno. ¿Ya? Aparte de este Stronger para los niños, existe este otro aceite esencial que es el On Guard, que se ve aquí en la foto, que es un aceite esencial que es una mezcla protectora, ¿ya? Y este aceite lo podemos usar de manera inhalatoria, en difusor, por ejemplo. Yo todas las noches agrego un par de gotas al difusor de mi hija, y con eso me aseguro de que estoy fortaleciendo su sistema inmune, además de complementarlo con el rolón. Pero también podemos usar cápsulas de On Guard, y si no tenemos acceso a las cápsulas, podemos nosotros preparar nuestras propias cápsulas con cápsulas vegetales, agregar una o dos gotitas de On Guard y eso ingerirlo a diario. Ya con eso estamos fortaleciendo nuestro sistema inmune de manera externa, en el fondo de manera inhalatoria, y de manera interna también. Además, tenemos estos otros aceites esenciales del que ya le hablé, que es On Guard. Tiene una línea completa de productos para el hogar, ya para la limpieza del hogar, por ejemplo, detergente, lavalosas, tiene pasta de dientes, tiene dulces, tiene sanitizante de manos, entre otras cosas. Y aparte existen estos otros aceites que ustedes ven acá al lado, ya que está el Purify, que nos va a ayudar a purificar el aire, por ejemplo, y también nos ayuda en la limpieza. El Abode, que el Abode también existe una línea completa de productos de limpieza en doTERRA, y el orégano, que si lo difundimos también nos va a ayudar a purificar. Y entonces va a depender de los aceites que ustedes tengan, del aroma que estén buscando, porque también obviamente va a incidir en la decisión de lo que quieran usar. Y si no tenemos ninguno de estos productos o ninguno de estos aceites, el On Guard nos va a servir también para limpiar, y por ejemplo podemos hacer un atomizador en nuestra casa, que tiene que ser de vidrio. Pueden usar este y este, ¿viste? Con el On Guard pueden mezclar en un atomizador junto con limón. Y mezclar gotitas de On Guard y de limón, y con eso esparcirlo en las superficies para limpiar. Ya yo, por ejemplo, uso esa mezcla, para limpiar las superficies de la cocina, para limpiar el piso de la casa. Denme 2 segundos. Como les mencionaba, yo, por ejemplo, tengo en un atomizador ambos aceites mezclados, y eso lo aplico en las superficies para limpiar la casa. Entonces, la ventaja de esto es que además de tener el efecto de limpieza o desinfectante, es que también tengo el efecto aromático de los aceites, ¿ya? Entonces, inhalo el aroma y también fortalezco mi sistema inmune, y con el On Guard en ese caso, y con el limón también tengo la energía para poder empezar el día o limpiar con energía en el fondo. Aquí tengo unas imágenes sobre un estudio que se hizo con respecto a la acción de la Abode, del aceite esencial de Abode, frente al Aspergillus. El Aspergillus es un hongo que está presente en distintas superficies, ¿ya? Por ejemplo, en la tierra, en los árboles, en las plantas. Entonces, sí o sí, nosotros nos vemos expuestos frecuentemente al Aspergillus. En las imágenes que ustedes ven acá abajo, las placas o estos circulitos del lado izquierdo son imágenes de placas donde está el hongo, pero sin el aceite esencial. Y al lado derecho se ven las placas con ese puntito blanco que corresponde al aceite esencial. Entonces, conforme van pasando los días, llega al último día y la placa del lado izquierdo sin aceite esencial está llena de Aspergillus. Es una placa negra donde el hongo proliferó, se reprodujo y abarcó toda la placa. Sin embargo, en la placa del lado derecho tenemos la gota de aceite esencial al centro y alrededor se ve una areola. Eso quiere decir que el aceite esencial, además de
actuar en el lugar puntual donde se aplicó, va a generar un arco o una aureola protectora alrededor de la superficie, ¿ya? Entonces, así es una forma en realidad como concreta de mostrarles el efecto del aceite esencial de abode. Con respecto a los síntomas, ya les mencionaba todo lo que tenía que ver con la prevención, pero, como les decía también, es imposible no enfermarse. Ya nos vemos constantemente expuestos a virus y bacterias en nuestro quehacer. Tenemos virus que son parte de nuestra virus y bacterias y hongos que son parte de nuestra flora en el fondo, que viven con nosotros y cuando nos bajan las defensas nos atacan también. Y además podemos adquirir virus que tengan otras personas, por ejemplo. Entonces, cuando ya estamos enfermos, lo que podemos hacer con los aceites esenciales es disminuir las molestias que causan los síntomas, ¿ya? Por ejemplo, la tos, la fiebre, la irritabilidad, el decaimiento, la dificultad para respirar, principalmente cuando tenemos este aumento en la producción de mucosidad, ya lo que les mencionaba adelante, que es súper importante mantener la nariz destapada de los niños sin mucosidad, el dolor de cabeza y los estornudos. Les mencionaba antes, les había mostrado yo el Stronger, que era el rolón que venía en el kit de niños, que es para fortalecer el sistema inmune, pero si no tenemos ese rolón, nosotros podemos hacer nuestra propia bomba inmune, ya que se compone de 5 aceites, que son el incienso, el limón, el hongar, orégano y el árbol de té. Estos sirven tanto para niños como adultos, y en el caso de los niños, se usa siempre en formato rolón. Ya los niños siempre tienen que usar los aceites ya sea en rolón o como aromaterapia de manera inhalatoria en difusor o directamente desde el frasquito. Este rolón y la cantidad de gotas que se va a usar para preparar el rolón se hace en base a una tabla de dilución que está graduada según la edad, según rangos de edad, ¿ya? Y según contextura. Y en el caso de los adultos podemos usar un rolón también, pero lo que más se recomienda es usar cápsulas vegetales. Ya, por ejemplo, yo cuando estaba enferma, estuve con bronquitis y crisis asmática en marzo porque mi hija se contagió, entró al colegio, primera vez que iba, así que se contagió, me contagió a mí, y yo empecé a usar todos los días a consumir una cápsula vegetal, y yo me armaba mi propia bomba inmune, ¿ya? Esa es la bomba inmune que les mencionaba antes y que es muy, muy efectiva. Por otro lado, tenemos una mezcla respiratoria, que es una mezcla patentada de doTERRA que se llama Breathe, que tiene diferentes aceites, una mezcla de aceites esenciales, ¿ya? Y tiene distintas presentaciones, por eso se puede usar de manera inhalatoria, ya usando el aceite como tal, en difusor, de manera tópica, lo podemos usar con esta barrita que ven aquí, se ve la imagen y también se la estoy mostrando, es una barrita que es una cosa tipo stick fix, ¿ya? Esta se sube, y la gracia de esto es que no nos ensuciamos las manos con el aceite en el fondo, ¿ya? Y el modo de uso es aplicarla en el tórax, en el pecho, en la espalda, y también puede ser en el puente nasal o en el tabique nasal. Lo pueden usar los niños también, ¿ya? Pero hay que tener ojo si tanto niños como adultos en la cantidad que aplicamos, o sea, es muy poquita cantidad si es que la vamos a aplicar en el puente nasal porque el aroma es súper potente y nos puede producir un poco de irritabilidad ocular, ¿ya? Y además de manera interna, doTERRA tiene estos dulces que van a servir para despejar la vía respiratoria, que vienen así, en este formato. En el caso de la tos y de la congestión, podemos usar Breathe también en cualquiera de sus formatos. Podemos hacer un rolón, que a mí me ha servido mucho con mi hija, como les comentaba, estuvo enferma y completó su tratamiento médico durante 7 días, pero obviamente la tos es el último síntoma que desaparece, así que estuvo varias semanas con tos, y finalmente decidí prepararle un rolón para la tos, que ahí ustedes lo pueden ver, que lo hice con cedro, con lavanda y copaiba, y realmente con esto la tos se dio, así que pudo empezar a dormir un poquito mejor. Mientras duraba la tos, durante el cuadro, nos apoyamos muchísimo con el romero. Ya para mí el romero ha sido un gran descubrimiento, generalmente para mí era como una especia, un condimento o algo por el estilo, pero el romero actúa, nos ayuda, ¿cómo se llama?, a disminuir la tos, ya en difusor en la noche, entonces también lo aplico cuando estamos un poco enfermos o cuando hay tos como tal, un par de gotas en el difusor y con eso logramos efectivamente dormir y descansar en la noche
mezclándolo con el Breathe, con la barra o con el aceite esencial. Y además existe esta otra mezcla que ven acá al lado derecho, que es para difusor, que lleva eucalipto, Breathe y orégano, que va a servir para descongestionar y para la tos también. Con respecto al síntoma dolor de cabeza o cefalea, ya lo podemos disminuir o tratar o abordar en realidad con la menta. Ya la menta la podemos usar de manera inhalatoria, directamente desde el frasco, o podemos aplicarla en la sien, en la frente, en la nuca y detrás de las orejas. Y eso ya en media hora va a hacer efecto, ¿ya? Es tal cual como si nos tomáramos un paracetamol o un ibuprofeno, con la ventaja de que cuando usamos los aceites esenciales no tenemos los efectos secundarios o los efectos nocivos que tienen los medicamentos de uso habitual. Recuerden que los medicamentos, la gran mayoría, viene o se origina en base a plantas, ¿ya? Pero están elaborados con conservantes, preservantes y con químicos que en el fondo ayudan a darles la forma, a darles la consistencia y hacer que duren por más tiempo en el fondo, y finalmente todo eso es lo que nos va a generar el efecto secundario o no deseado del medicamento, ¿ya? Y en el caso de la fiebre también nos va a servir la menta. La podemos aplicar, por ejemplo, en gotitas en compresas, en motitas de algodón, en un paño, y eso ponerlo en los pliegues, en la axila, en la frente, en el abdomen. Y también podemos hacer un rolón de menta, por ejemplo, para los niños, graduado según la tabla de dilución, y aplicarlo en distintas partes del cuerpo para disminuir la temperatura, ¿ya? En el caso del dolor de garganta, existe el On Guard, que yo les mencionaba, que son los dulcecitos que se ven ahí, que también tengo acá. Tienen un sabor más fuerte, es medio picante porque tiene canela, ¿ya? Pero disminuye el dolor de garganta inmediatamente. Entonces podemos consumir esas cápsulas, podemos consumir una gota del aceite esencial de On Guard, por ejemplo, con miel, o en un té con limón y con miel, ¿ya? Y como yo les decía, pueden consumirlos con bebidas, por ejemplo, me refiero a té o agua, siempre con agua tibia, no con agua caliente, porque eso va a alterar la composición y el efecto del aceite esencial. En cápsulas vegetales que ustedes que sean suyas en el fondo, o directamente sublingual, o en cápsulas que ya vienen listas desde doTERRA. El formato o la forma en que lo consumamos va a depender del gusto de cada uno, porque como les mencionaba, algunos aceites tienen sabores muy fuertes y hay gente que los tolera y hay gente que no. Cuando tenemos aumento de las secreciones, ya sea nasal principalmente, porque generalmente en el caso de los niños se traduce en tos productiva en el fondo, porque o no les gusta sonarse o no saben sonarse, se terminan tragando los mocos y finalmente cuando tosen los botan, o incluso a través del vómito. Existe esta mezcla que la cantidad de gotas que ven aquí es para un rolón de dos años, perdón, que lleva On Guard, Breathe, limón y orégano, ya que es súper efectiva también. Y en el caso de los oídos inflamados o de tener otitis, por ejemplo, va a servir agregar en una motita de algodón, una o dos gotas de aceite esencial de lavanda y el algodón, ponerlo dentro ¿cómo se llama? Del pabellón auricular, dentro de la oreja. Jamás aplicar ninguna gota de ningún aceite esencial en ningún orificio de nuestro cuerpo, o sea, en las orejas, en la nariz, en los genitales, por ejemplo, o en los ojos tampoco, nada directamente, ¿ya? Y también puede servir el usar el árbol de té o melaleuca junto con la lavanda, puede ser en un mismo algodón o directamente en nuestra mano, y eso pasarlo detrás de nuestra oreja para disminuir los síntomas. Ya la lavanda tiene un efecto analgésico y antiséptico, antiinflamatorio, ya entonces por eso nos va a ayudar a disminuir las molestias que produce la otitis, ya que es el dolor. Y el melaleuca también es antiséptico, ya, entonces va a servir para disminuir el cuadro. Y ya para ir finalizando, es muy poco probable que cuando estemos enfermos tengamos, por ejemplo, solamente mocos y no estemos congestionados, o solamente tos, ya, y no nos sintamos como obstruidos. Entonces existe esta mezcla, que en este caso está hecha, pensada en la cantidad de gotas para el caso de un adulto, que es una mezcla respiratoria, ¿ya? Y esta va a atacar los distintos síntomas a la vez, que lleva Breathe, lavanda, menta y limón, ¿ya? Y este se aplica directamente en el tórax
y en la espalda, ¿ya? Por otro lado, en el caso de la sinusitis, ya que muchas veces, bueno, por ejemplo, a mí me pasó que yo tuve muchos años sinusitis, finalmente me operé, pero nunca supe que tenía sinusitis, y ahora ya lo sé identificar, y eso pasa cuando uno, por ejemplo, siente que tiene mucosidad y que se despierta en la mañana, por ejemplo, y siente que traga mucosidad. Probablemente eso pasa porque tenemos las cavidades paranasales que yo les mencionaba, que son las que están a los lados de la nariz, tapadas. Y cuando eso pasa, empezamos a tragar este muco. A mí me sirvió mucho cuando estuve enferma esta mezcla que lleva árbol de té, limón, orégano y menta, aplicando 2 gotas de cada aceite en una taza con agua hirviendo, y a inhalar las veces, bueno, entre 5 y 10 minutos, pero en realidad el aroma es súper potente, por lo tanto obviamente va a depender de la resistencia de cada uno, pero fue súper efectivo. Y esto también puede servir cuando estemos congestionados solamente, no sinusitis propiamente tal. Y en el caso de la alergia, que es algo que yo uso habitualmente, en realidad a diario, ya existe ese kit introductorio que ustedes ven en la imagen, que tengo aquí también en mis manos, ya que tiene menta, lavanda y limón, que son, en este caso vienen de 5 ml, también hay uno que viene de 15, y a mí me ayuda mucho tomar en una cápsula vegetal o a veces en agua, dependiendo del día, una gota de cada uno, 1 a 2 veces en el día. Ya, por ejemplo, aunque a veces me tome todos mis medicamentos, igual despierto congestionada, tomo más veces esta mezcla y con eso logro andar mucho mejor. Y aquí para mostrarles, cuando hice estas, ¿cómo se llama? Estas inhalaciones profundas, también me preparé este rolón, que es para la sinusitis, que lleva romero y árbol de té, y este se aplica directamente en los senos paranasales. ¿Alguna duda? Ya, estoy leyendo el chat, espérenme un poquito. Sí, importante lo que menciona la Estefanía, ya que como les mencionaba, en el caso de los niños, se considera niños, en el caso de los aceites esenciales, hasta los 12 años por lo menos, solamente usarlos en formato rolón e inhalatorio, ¿ya? Para consumir una gota como tal o cápsulas como tal desde los 12 años, de manera segura. El de los moquitos, Fabiola Catrileo, se aplica en el tórax principalmente y en la espalda. Katy, la bomba inmune, ya la mencioné. Y Pamela, todas las mezclas que se ven aquí que son para rolón, son en rolón de 10 ml. El kit Charit Newland, el kit de alergia funciona para niños, sí, como les mencionaba, funciona, lo pueden hacer en rolón y también difundir, no ingerir. Para fiebre en niños, sirve preparar el rolón de menta. Va a depender de la edad del niño la cantidad de mentas que vas a ocupar, la cantidad de gotas de menta, y el resto se rellena con aceite de coco fraccionado. El rolón para la sinusitis con aceite de coco fraccionado. Ahora, si son propensos a generar granitos o comedones, por ejemplo, podrían usar otro aceite portador como el de jojoba, porque va a ser para la cara. Ya en mi caso yo lo hice con aceite de coco fraccionado porque en realidad me aplicaba 3 veces al día más o menos y no en toda la cara, entonces por lo menos a mí no tuvo ningún efecto comedogénico. Pamela Aguirre, la última mezcla, ¿a cuál te refieres? La mezcla en la tacita. Sí, también se puede tomar, ya hay que tener ojo, idealmente usar la mezcla de la bomba inmune, pero esa también te va a servir. Ojo, sí que el orégano no se puede tomar más de 10 días seguidos porque el orégano es un aceite caliente, ya por lo tanto podría generar úlcera gástrica si lo toman de manera frecuente. Por eso es importante verlo caso a caso,
y por cuánto tiempo va a ser el tratamiento, por decirlo de alguna manera, porque recuerden que no es un tratamiento como tal, ya es un complemento. Voy a seguir leyendo. Sí, con María Paz Fernández. Como les mencioné delante, el agua hirviendo sí va a alterar la propiedad, ¿ya? Lo que importa es que en este caso para la sinusitis, por ejemplo, el agua tiene que estar caliente y todavía meter un vapor, pero no hirviendo, no recién hervida en el fondo, ya más tibia. La bomba inmune no descongestiona, lo que hace la bomba inmune es fortalecer el sistema inmune. El rolón de niños para la fiebre, generalmente lo que se usa como medidas físicas, como los paños o ese tipo de cosas para la fiebre, se usan en los pliegues, ya porque los pliegues del cuerpo es donde más calor tenemos, o juntamos en el fondo, ya que puede ser las axilas, la ingle, y también el abdomen y la cabeza, pero de todas maneras pueden aplicarlo en el resto del cuerpo. Para crisis de asma, sí. El Breathe te va a servir un montón. Y lo puedes mezclar con la lavanda, la menta y el limón y también te va a servir muchísimo. No sé si se me queda alguna pregunta. O si tienen alguna otra duda. Sí, yo igual me declaro fanática del romero. Ha sido, bueno, muchos compañeros, bueno, muchos papás de compañeros de mi hija que han estado un mes completo sin dormir, así como ya en la desesperación, me han preguntado que qué pueden usar, y claro, les recomiendo el difusor con el romero, y de verdad que al día siguiente es como me escriben diciendo, oye, si es que llevamos un mes sin poder dormir tan bien como hemos dormido ahora. O, por ejemplo, había una compañera que se enfermaba cada rato y era una enfermedad tras otra, y empezó a usar el rolón de la bomba inmune, y con eso no se enfermó más. Ya de hecho yo en el colegio de mis hijos los tengo un difusor, y les llevo yo las mezclas y las usan habitualmente. Oriana, el kit de niños se usa desde los 3 años hasta los 11 aproximadamente. Igual va a depender de la contextura de los niños. Obviamente si pesan más o son más grandes, ya pasan a considerarse como dentro del rango como de adulto. Muchas gracias entonces a todos por conectarse, por participar. Cualquier duda, está mi Instagram de la Tierra Esencia Natural. Se pueden comunicar también con quien los invitó. Y espero que les haya gustado la clase. Para mí fue un gran descubrimiento el tema de los aceites esenciales. Llegué por algo nada que ver al tema respiratorio, y hoy día es una de las cosas que más uso y en lo que más me apoyo. Que tengan una linda noche. Chao.